múltiples participaciones de múltiples especialidades. Vamos a hacer la apertura. La primera profesional que va a hablar es la doctora Gabriela Garrido, directora de la Unidad Académica de Psiquiatría Pediátrica de Facultad de Medicina, UDELAR, presidenta del comité organizador del Congreso. Gabriela. Allá tenés. Bueno, a ver. Bueno, buenos días a todos. La verdad que lo primero es compartir la alegría de poder tener, bueno, esta sala prácticamente llena y creo que más allá de las pertenencias institucionales, de las disciplinas, creo que lo que hoy nos une es la preocupación por un tema de salud prioritario en la población de niños y adolescentes, que ha venido cambiando su lugar y no en buena forma, ¿no? En cuanto a la prevalencia de los problemas de salud mental, los problemas del neurodesarrollo. Y creo que, bueno, eso es lo que hizo que nos movilizáramos. El 45% de los inscriptos son de Paysandú, pero el resto nos movilizamos de todos los departamentos del país. Así que eso fue uno de los desafíos que asumimos. Asumimos también que este congreso fuera presencial exclusivamente, porque sin duda no íbamos a lograr este encuentro. Y esto, más allá de lo que tiene que ver con los intercambios, con las actualizaciones, tiene que ver también con el encuentro entre las disciplinas, el encuentro Montevideo y el resto del país. En la disciplina nuestra tenemos un número alarmante en la brecha entre los recursos humanos ubicados en la capital, con 35 psiquiatras cada 100.000 niños menores de 15 años, y en el norte, departamentos como Artigas, como Rivera, no tenemos ninguno residiendo en esos departamentos en este momento. Entonces esa brecha nos ubica al sur, quizás como países como Canadá, y al norte como el África. Entonces todo eso se juega en nuestro país en 400, 500 kilómetros. Entonces, bueno, necesariamente teníamos que desplazarnos. Este lugar además tiene eh, esto, esto que nos alberga, que es la Universidad de la República, ¿sí? Y esto nos da también ese marco trascendente, ¿verdad?, de los compromisos. Cada uno tiene sus compromisos y sus responsabilidades inherentes a la disciplina, a la profesión, cuando ejercemos en los consultorios. Pero también tenemos estos compromisos con las políticas de salud, con lo que tenemos que cambiar, y en el tema de salud mental y en particular de la infancia tenemos mucho para cambiar. Quiero insistir en 2 o 3 cosas de esto que implica el cambio de modelo. Una es el trabajo en red. Cuando nosotros vemos las consultas que llegan a segundo o tercer nivel, ahí estamos muy mal. Y eso nos muestra también que nos sigue costando mucho pensar que somos parte de una red que no empieza con la especialidad ni con los recursos de la salud, una red que empieza con las escuelas, que empieza con las familias y que de ahí se va articulando. Así que bueno, hoy nada más que agradecerles a todos, agradecerles el apoyo a todos los compañeros docentes de la UDELAR, que al instante que los invitamos aceptaron. Y hoy tenemos a la profesora de la pediatría B, al profesor de neuropediatría, que llega mañana, a la exdecana de la Facultad de Psicología, al decano de la Facultad de Enfermería, a la representante de CENUR y de decanato acá, y bueno, como tantos otros docentes que están hoy presentes desde todas las áreas de la Facultad de Medicina y de las otras facultades de la UDELAR. También agradecer los apoyos que tuvimos desde el departamento. El haber sido declarado este evento como de interés departamental también lo ubica en un lugar importante, no solo para los que residen acá en Paysandú y para todos los sanduceros, sino también para la UDELAR. El apoyo de Comepa, que también nos habla de otra dimensión del trabajo que tenemos que hacer, que es la complementariedad. Tenemos que trascender también de los servicios públicos y privados como entidades distintas y como modelos distintos también. Así que bueno, yo creo que sobre los temas que marcamos como ejes, los marcamos porque son emergentes. Ojo, no son
temas que deberían llegar a la emergencia a todos, pero sí como emergentes, ¿verdad? Hace 10 años, 15 años, quizás no hablábamos, por ejemplo, de el autismo como un tema emergente. Hoy sí, y hoy llega a los consultorios de los especialistas, llega a los consultorios de primer nivel, y también temas como la violencia y el maltrato, que todos fuimos protagonistas y vimos crecer este fenómeno. Ninguno de estos temas que nosotros traemos hoy empieza con la pandemia. Sin duda la pandemia agravó todas estas situaciones, pero por lo tanto tenemos que redoblar, porque no hemos llegado a la situación de oferta de servicios que teníamos previa. Así que bueno, un trabajo compartido con la psiquiatría de adultos también, que para nosotros y para todos es un desafío, esto de las transiciones en todos estos temas, que tenemos que trabajar mucho. Hoy no ha llegado, pero también nos acompaña la profesora de psiquiatría de adultos, la nueva profesora, Vanessa Ems. Por allá está al fondo, mirá, bienvenida. Y también recibimos saludos de la doctora Sandra Romano, que no pudo estar, pero que también acompaña con mucha alegría estos encuentros. Así que bueno, bienvenidos todos y creo que vamos a trabajar y charlen mucho en los breaks. ¿Está? Bueno, seguimos con el doctor Sergio Venturino, profesor adjunto de la Clínica Pediátrica CENUR Paysandú Udelar, jefe del Departamento de Pediatría y Neonatología del Hospital Escuela del Litoral ACE, responsable de la UDA de Pediatría, presidente de la Sociedad Uruguaya de Pediatría. Bueno, buen día para todos. Bienvenidos. Para nosotros, la verdad que es un placer ser parte del comité organizador, de ser parte de todo el equipo que tomó el desafío de organizar un congreso uruguayo de psiquiatría pediátrica y especialidades afines en el interior del país. Paysandú, en todo este camino de desarrollo, cursa con una realidad. Hoy somos una ciudad universitaria. Tenemos la fortaleza del apoyo que tenemos de la universidad. Tenemos la fortaleza de estar acá, en nuestra casa, en la UDELAR, para tratar diferentes temas. Y hoy, la verdad que es un placer compartir con las autoridades que nos acompañan, con todos los asistentes que además no son solo de Paysandú, sino que son de todo el Uruguay, y que nos una en esta actividad que son temas de sumo interés para la Sociedad Uruguaya de Pediatría, que hoy en este año está cumpliendo 109 años, es la sociedad científica más antigua del país. Desde siempre como objetivo principal ha sido promover los derechos, defender los derechos de niños, niñas y adolescentes. Los temas que nos traen a tratar durante este congreso son de suma importancia. Desde la sociedad estamos muy preocupados por la epidemiología, todo lo que ha comentado la profesora Garrido, los hechos de violencia en niños, abusos, maltratos, grandes problemas de salud mental, intentos de suicidio, cada vez en edades más precoces, los problemas del día a día, los problemas del desarrollo, el trabajar en pos de potenciar al máximo las posibilidades de nuestros niños de crecer y desarrollarse de la mejor forma. Lo que vemos hoy por hoy es que existe una importante inequidad en el acceso de estos niños, tanto al diagnóstico precoz, oportuno, tratamientos oportunos. A medida que nos vamos alejando de Montevideo, van apareciendo algunas diferencias. Sé que hay mucha gente, muchísima gente tratando y autoridades tratando de resolver esto, pero esto es un problema de todos y por lo cual es importantísimo fortalecer esto, la interdisciplina,
Acá vemos médicos, especialistas que abordamos a los niños en las diferentes etapas, y eso es fundamental. Y lo que más queremos en realidad es que ojalá que al finalizar esta actividad, este congreso, podamos poner en la agenda a lo que nos importa a nosotros como prioridad, poner a la primera infancia como prioridad, niños, niñas, adolescentes, son temas de mucha importancia que hay que encararlos, hay que abordarlos y hay que tomar ese desafío como política de salud, como política de Estado. Lo que les deseo a todos es que, bueno, podamos comulgar, convivir durante estos días, aprender mucho, intercambiar, escuchar mucho, proponer, y bueno, que sea súper productivo para todos nosotros. O sea que, bueno, desde ya, bienvenidos y muchísimas gracias y lo mejor para este congreso. Bueno, ahora le damos la palabra a la doctora Catalina Pires, pediatra, infectóloga pediátrica y microbióloga, profesora de Unidad Académica Pediatría A, Departamento de Pediatría, Facultad de Medicina UDELAR, coordinadora de la especialización de infectología pediátrica, Escuela de Graduados de Facultad de Medicina, integrante de la comisión docente del posgrado de Cardiología Pediátrica de Escuela de Graduados, también Facultad de Medicina, presidenta del Comité de Infecciones Hospitalarias del Hospital Pediátrico del Centro Hospitalario Pereira Rosell, integrante de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas del Ministerio de Salud Pública, integrante de la Comisión para la Lucha Antituberculosa y Enfermedades Prevalentes, presidente del Comité Nacional de Sostenibilidad de la Eliminación de Sarampión, Rubiola y Rubiola Congénita. Bueno, muchas gracias, buenos días y muchas gracias por la invitación y la posibilidad de estar acá. Hablar en nombre de la Facultad de Medicina y de la Universidad de la República es para uno un honor y una oportunidad de decirles que este es un mojón más en algo que es una política universitaria muy potente, que es la descentralización y la creación de nuevas centralidades. Y justo acá se congregan una cantidad de personas que han trabajado décadas, o sea que llegar a este punto no es una casualidad, y lo que uno les diría es que esa preocupación que tenemos por formar recursos humanos de calidad, primero los doctores en medicina están en un departamento en donde acá en el litoral la carrera de medicina se hace en forma completa desde el año 2019 y hay personas que acá en esta mesa que han trabajado muchísimo para esto, así que a veces los que venimos de otros lados no nos damos cuenta que no, que los doctores que están acá estudiaron aquí y terminaron su carrera acá, y los especialistas también. O sea que hoy ver todos los profesionales, sean psiquiatras infantiles o profesiones afines en su congreso, en el que felicito a la Unidad Académica de Psiquiatría Infantil, la decisión de hacerlo fuera de Montevideo, son pasos a los que la universidad nos convoca, y que luego que uno empieza se da cuenta que todo lo que hace se potencia. Así que decirles que acá en el interior, en muchos lugares, se están formando especialistas, en particular en esta ciudad, muchos especialistas, luego que se reciben de médicos, y por lo que nos decían, el objetivo se cumple. Los especialistas que han sido residentes o posgrados de aquí luego se insertan en estos lugares, y eso solo se logra de esa forma. Es muy difícil, como bien decía la profesora, luego que la gente estudia en la capital y tenemos que revertir eso de ser muy centralistas, no vuelven a su lugar, y aparentemente el año que viene tal vez tengan la suerte de tener un residente de psiquiatría infantil. Y hay que decirlo así, así lo vamos ya adelantando. Desearles o desearnos un buen congreso de un tema que para nosotros es prevalente, ¿no? Hemos hablado a lo largo
del tiempo, de enfermedades prevalentes de la infancia y la adolescencia y lamentablemente de un tiempo a esta parte, y como bien decía la profesora también, no todo es la pandemia, viene de mucho tiempo atrás, lo vamos a analizar en todas las mesas, este tema de que la salud mental y el desarrollo de los niños y adolescentes es un problema prevalente y de difícil solución. Así que estén todos los profesionales involucrados en un congreso y intercambiando, creo que va a ser bueno para los niños y adolescentes de este país, y felicitarlos otra vez por la iniciativa. Bueno, ahora damos la palabra a la doctora Diana Domenech, coordinadora de la carrera de Medicina, CENUL Litoral Norte, profesora agregada de la Unidad Académica de Medicina Familiar y Comunitaria, magíster en Psicología Clínica Familiar Sistémica, asistente académica del Decanato de la Facultad de Medicina UDELAR. Muchas gracias, Patricia. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer y felicitar a la profesora Gabriela Garrido por todo el inmenso trabajo que implicó organizar un congreso de estas características que hoy podemos disfrutar en el CENUR Litoral Norte, congreso que toma temas que nos invita a reflexionar y a profundizar desde una mirada interdisciplinaria a todos aquellos que desde nuestra cotidianeidad acompañamos el desarrollo y el cuidado de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. En segundo lugar, quiero agradecer al profesor Arturo Briva, decano de la Facultad de Medicina, que me honra con su representación en el día de hoy, y quiero expresar como coordinadora de la carrera de doctor en Medicina en el CENUR Litoral Norte, que eventos de estas características jerarquizan el proceso de descentralización, un proceso que ha sido muy caro para quienes estamos en el interior, caro de querido, de afecto, y caro por costoso también, desde todo punto de vista. Así que también muchas gracias por esto. Quienes están presentes hoy, tal vez saben todos, es posible realizar la carrera de doctor en Medicina en las sedes de Salto y Paysandú desde el año 2020 en adelante. Esto ha implicado para nosotros un gran desafío porque la matrícula de estudiantes con interés en realizar la carrera de doctor en Medicina aumentó exponencialmente desde esa fecha hasta ahora. Pasamos de tener unos 50 estudiantes haciendo la carrera de doctor en Medicina en promedio entre Salto y Paysandú en el 2019 a tener un promedio de 700 estudiantes por año haciendo algún año de la carrera de doctor en Medicina. Entonces, tratar de erradicar en la región profesionales en las comunidades que los han acompañado en su formación parece ser un objetivo, sí, de este desafío. Pero tenemos que ir mucho más allá de eso. Tenemos que propender a formar profesionales acostumbrados a trabajar en interdisciplina, a tratar de respetar y de contener en sus conocimientos también los conocimientos del otro al tratar temas complejos. Tenemos que propender a formar profesionales sensibles con temáticas que vulneran la salud de nuestras poblaciones y más cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Tenemos que propender a formar profesionales capaces de crear y hacer un uso social de su conocimiento. Y por sobre todas las cosas, profesionales que tengan conciencia de que todo su desarrollo profesional continúa una vez de graduarse, que tienen que seguir profundizando sus conocimientos, sus habilidades y sus actitudes durante toda su vida profesional. Y este congreso toma mucho de estos aspectos, así que también muchas gracias por eso. La salud mental es un tema sumamente importante para las personas, ni hablar. Tiene características específicas de acuerdo a los ciclos de las etapas de vida que uno atraviesa y en todas esas etapas está transversalizada por los contextos con los que nos relacionamos las personas, llámese familias, instituciones educativas, sociales, nuestros barrios, las políticas públicas de acceso a servicios y de garantías de derechos. Y todos esos temas también se toman en este congreso. Así que no tengo más nada que decir, sino volver a agradecer y darles las bienvenidas a todos. Bueno, y ahora por último le damos la palabra a la doctora Laura Bortagaray, psiquiatra pediátrica, integrante del equipo de salud mental de Paysandú,
ex integrante de la Unidad Docente Asistencial de Pediatría, docente honorario de la Unidad Académica de Psiquiatría Pediátrica para posgrados del interior. Hoy los psiquiatras pediátricos de Paysandú nos honra ser anfitriones en un evento sin precedentes donde la idea es compartir los conocimientos académicos con el resto de los colegas y profesiones afines. Nos emociona, sea en homenaje a mi compañera de generación de posgrado, doctora Nora Rodríguez, referente en nuestra especialidad en desarrollo de aprendizaje. Quiero agradecer la respuesta de toda la comunidad a esta convocatoria, a los colegas de psiquiatras de adultos que se preparan para recibir varios de nuestros pacientes cuando crecen, los pediatras y médicos de familia, quienes comparten con nosotros la atención de salud en estas edades de forma integral, los licenciados en psicología, que son nuestros compañeros de ruta, el resto de las licenciaturas que forman las profesiones afines, como psicomotricidad, fonoaudiología, psicopedagogía, trabajo social, terapeuta ocupacional, fisioterapia, enfermería. Y por supuesto a los docentes y educadores de primera infancia, segunda infancia y adolescencia, quienes están presentes en el día a día de los niños, niñas y adolescentes. No quiero dejar de destacar que este camino de la psiquiatría pediátrica en el interior fue iniciado por nuestra colega doctora Nivia Palleiro de Darch, quien pediatra de profesión se especializó por competencia notoria en psiquiatría infantil, siendo destacada como ciudadana ilustre de nuestra ciudad. Ella permitió que se abriera el camino a la posibilidad de formación por régimen del interior en la figura del doctor Ricardo Fleiter. Y en los últimos años, la doctora Virginia Urtecabelé, la doctora Eugenia Moris de YUM y la doctora Eliana Martínez de Fray Bentos, constituándose este año con el ingreso del doctor Mateo Rodríguez. Agradezco a la Unidad Académica de Psiquiatría Pediátrica del Hospital Pereira Rosell la confianza y permanente supervisión de nuestro trabajo en la posibilidad de formar especialistas de psiquiatría pediátrica que queden radicados en nuestra región. A todos muchas gracias por venir y los invito a disfrutar de nuestra linda ciudad en los momentos libres que la actividad académica permita. Bueno, terminamos la apertura y ahora vamos a dar paso a la primera conferencia de la mañana. Guzmán, decid. Gracias. Bueno, muy buenos días a todas y todos. Yo soy el doctor Guzmán Schroeder. Tengo el inmenso gusto de presentarles, para quienes no la conocen, a la doctora Magdalena García. Ella es una referente nacional en temas de violencia y trauma. Es médica, psiquiatra de niños y adolescentes, especialista en violencia intrafamiliar y psicotraumatología, terapeuta familiar sistémica, terapeuta y supervisora EMDR, integrante representando a ACE de CIPIAV, integrante del equipo Claves, trabajando desde 1996 en prevención de violencia y promoción de buen trato hacia niñas, niñas y adolescentes, tanto desde la investigación en propuestas metodológicas y diseño de materiales didácticos, como desde la docencia, dictando talleres, seminarios y cursos de capacitación en la temática a nivel nacional e internacional.
autora y coautora de numerosos artículos y protocolos de actuación en la temática de violencia hacia la infancia y adolescencia. Expresidente de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de Infancia y la Adolescencia. Quiero decir, agregar, digamos, que tengo el inmenso agradecimiento de, desde hace unos años, trabajar con Magdalena, entrañable colega, ¿verdad? Muy agradecido por su experticia y también muy agradecido por su calidad humana. Así que, bueno, les pido un fuerte aplauso y merecido a la doctora Magdalena García. Bueno, si ya estaba emocionada, estoy más, así que sabrán entender. Eh, Lindo volver acá, lindo escuchar y ver a gente tan querida, reencontrarme con caras que hacía mucho veía solo por Zoom, así que celebrar nuevamente aquel día que decidimos que Zoom no, que iba a ser presencial, y nos íbamos a abrazar y nos íbamos a mirar, y bueno, experimentar todo eso hoy ha sido una enorme emoción. Escuchar nombres como el de la doctora Palleiro, que fue mencionado recién, recordar mi pasaje por Paysandú totalmente informal, pero vine a preparar pediatría y la doctora Palleiro me enseñó muchísimo, porque mi compañera de carrera, la doctora María Luz García, era residente acá en Paysandú y se me había adelantado en el camino, se había recibido antes, entonces yo me vine y me instalé, me pasé todas unas vacaciones de julio, meta y meta, en la sala de pediatría de Paysandú, así que estoy tremendamente agradecida también, porque en la absoluta informalidad también fui alumna universitaria de esta ciudad. Aquí estamos, en este desafío, en este encuentro. A ver si apunto para dónde. ¿Ahí? ¿Hacia allá? Bueno. La escena temida tuvo lugar. Ahí está, pasó. ¿Lo pasaste tú? Bueno, te doy la señal. Sí, sí, sí. Bueno, en este encuentro, como dice la introducción de nuestro preciado cuadernito, que estamos contentas también quienes organizamos el Congreso de que esté plasmado ahí una idea que tuvo la doctora Laura Bortagaray y que se pudo llevar adelante. En este encuentro, como ya se ha dicho en la mesa inaugural, se convoca a una amplia interdisciplina, ¿no? Que compartimos junto con ustedes la tarea cotidiana del cuidado de la salud mental y la salud general de niños, niñas y adolescentes. Sí. Y, como se ha dicho, se hace en homenaje a la doctora Nora Rodríguez Perret, infatigable y comprometida militante de la interdisciplina. Eso también nos emociona mucho, sabemos que ella estaría muy feliz con este encuentro y con la posibilidad de estar intercambiando con todas las disciplinas que fueron mencionadas, bueno, no solamente desde la salud, sino también desde la educación, bueno, que era un desafío permanente que Nora nos hacía y hacía, ¿verdad? Así que también nos alegra mucho haber podido concretar esta actividad en homenaje a la doctora Nora Rodríguez. ¿Sí? Y a mí me toca inaugurar con el primer eje de este congreso, que no porque sí arrancamos con él, ¿no? Porque creemos que atraviesa todos los demás ejes que van a ser considerados, tanto el eje de los trastornos generalizados del desarrollo, trastornos del espectro autista, el eje de los aprendizajes, el eje del suicidio y las autolesiones. Detrás de todos los otros ejes está esta temática de la violencia y el trauma que genera y cómo nos hace pensar y discriminar cuánto, ¿no? Como decía el doctor Venturino, cuánto nos preocupa la salud mental y cuánto nos preocupan estas situaciones que surgen en niños y niñas que si hubieran nacido en otro lado no tendrían estos problemas de salud mental, ¿no? Entonces es un desafío enorme. Este cruce de violencia y trauma es un desafío enorme para todos quienes estamos acá, de todas las disciplinas que representamos. Sí. Los aportes que espero poder hacer
son fundamentalmente desde la experiencia clínica. Creo que es mi principal fortaleza y eso es lo que quiero que sepan, ¿no? El trabajo directo con niños, niñas y sus familias, de quienes tanto y tanto aprendemos cada día, ¿no? Y también desde la supervisión a terapeutas que asisten a niños y niñas que han sufrido situaciones traumáticas. Tengo el privilegio de compartir con el doctor Guzmán Schroeder la Policlínica de Psicotrauma que tiene lugar en la unidad académica de psiquiatría, en la unidad docente asistencial académica de psiquiatría pediátrica en el Hospital Pereira Rosell. Está Karen Pechenick por ahí. ¿Dónde estás, Karen? Terapeuta honoraria, que viene representando a todos los terapeutas honorarios que están allí trabajando. Y bueno, aprendemos mucho todos de todos en esas supervisiones clínicas y también desde el acompañamiento a equipos preocupados por niños y niñas que presentan todo tipo de sintomatología. No les voy a explicar a los que están involucrados en esto, que saben muy bien el desafío que implica, y voy a hablar más de eso más adelante en la conferencia. Trabajan con los niños, con las niñas y sus familias en situaciones de extrema vulnerabilidad, muchos de ellos institucionalizados, otros en territorio, pero siendo seguidos por equipos interdisciplinarios justamente que intentan aportar a esas situaciones. Sí. Las palabras clave que van a dar un poco guía para poder terminar en tiempo y forma el ratito que tengo asignado, son estas 4. Violencia, trauma, realidad, desafío. ¿Sí? Para usar una definición operativa que viene desde la Organización Mundial de la Salud, cuando hablamos de violencia en términos de violencia humana, hablamos de un uso, dice la OMS, intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, contra otra persona o grupo, una comunidad, y que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia, un traumatismo, un daño psicológico, problemas de desarrollo o la misma muerte, como lamentablemente estamos viendo más y más en nuestro país, ¿no? Además de las situaciones de maltrato y abuso y las lesiones traumáticas que eso produce, la muerte de niños y niñas en los últimos tiempos nos ha impactado a todos como comunidad. Sí. La Convención de los Derechos del Niño afirma que todo niño, niña, tiene derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Y esto incluye todo. ¿Qué quiere decir? Todo lo que se necesita, todo lo que necesita un niño o una niña para poder alcanzar, y me alegro que estés acá, porque te iba a nombrar, Natalia, como dice la doctora Natalia Trenchi, la mejor versión posible de sí mismo. Ese es el objetivo, ¿verdad? Todo niño tiene derecho a llegar a ser la mejor versión de sí mismo. Sí. Y desde CIPIAC, que es el dispositivo interinstitucional que integro representando ACE desde hace bastantes años, para hacer también ponernos de acuerdo en una visión sobre la violencia humana, consideramos violencia hacia la infancia y la adolescencia a todo acto o conducta, ya sea por acción o por omisión, que interfiera, ponga en peligro o dañe esa posibilidad y derecho a un desarrollo pleno que todo niño tiene. Lo mencionaron todos quienes integraron la mesa, ¿no? Es un desafío, por eso así el nombre de la charla de hoy, un desafío, poder habilitar ese desarrollo pleno. Sí. Y me pareció importante, lo hago siempre porque desde la práctica clínica nos viene la consulta. Profe, es un honor tenerlo acá, lo miro y me inspira el profesor Cherro. Llega cada día, y nosotros cuando tuve el privilegio de ser residente siendo usted profesor, íbamos a la mesa donde nos tocaban los pases y decía, varón de 9 años, agresividad. ¡Pa! Ya está. Ya sabíamos que venían problemas de conducta, problemas. Bueno, y venía agresividad y otras veces venía violencia. Yo aprendí mucho intentando hacer esa discriminación y quiero compartirlo con ustedes porque me parece que nos puede ayudar a la hora de entender algunas situaciones clínicas o algunas situaciones que nos pasan en el aula con niños y niñas.
Aunque parecen la misma cosa, tienen matices diferentes. Y hay una investigadora, que es quien cito allí, que tiene un trabajo muy interesante sobre la diferenciación entre violencia y agresividad. El resumen viene en la diapositiva siguiente. Ella dice que agresividad, y lo sabemos, ¿no? Y quizás sea una perspectiva muy biológica, pero tiene un cruce social también, es la potencial capacidad que tenemos para responder ante una amenaza, o sea, el objetivo de la agresividad buena, es sobrevivir, poder sobrevivir. Y llamamos agresión a una conducta mediante la cual esa potencialidad se expresa porque en ese momento el individuo considera que es necesario mantener la vida. Sobrevivir y mantener la vida están detrás de la agresividad. Pero cuando hablamos de violencia, dice Bogon, hablamos de una forma de ejercicio de poder mediante el uso de la fuerza, pero no para la vida, sino para el sometimiento del otro. Fuerza física, fuerza psicológica, económica, política, etc. Sí, ahora sí. Entonces, pensando en la agresividad como esa fuerza buena que nos permite vivir, es un esquema muy sencillo, está inspirado en el modelo de cerebro triuno de MacLean. Es un modelo que puede ser muy cuestionado, pero nos sirve a los efectos de entender algunos mecanismos de funcionamiento, sobre todo en los comportamientos de los seres humanos, pero muy especialmente de niños y niñas. La agresividad es la fuerza que nos permite vivir. Nacemos con un cerebro inmaduro y desorganizado, claramente. Y el cerebro se va organizando desde la vida intrauterina en forma progresiva y jerárquica, y decimos de abajo hacia arriba, desde el cerebro posterior, cerebro medio y finalmente los hemisferios cerebrales que envuelven todas las estructuras que vienen creciendo y que al nacer, como esa foto de arriba, están totalmente ocultas dentro, ¿no? Como el carozo de un durazno, le digo yo a los niños, bien envueltas en los hemisferios cerebrales. El cerebro posterior es el cerebro de la sobrevivencia, el tronco encefálico, las funciones básicas que aseguran la vida, las primeras que tienen que estar listas. En los 3 primeros meses de la vida intrauterina son las que más rápido se ve crecer en el desarrollo embrionario. El cerebro medio es el cerebro del siento, es el cerebro que llamamos el cerebro emocional, donde está el sistema límbico y otras formaciones que hacen posible el funcionamiento en coordinación del cerebro posterior y el anterior, regulando todo lo que tiene que ver con las emociones. Y el cerebro anterior, los dedos de frente, son el cerebro del pienso, el lóbulo frontal, los hemisferios cerebrales, y se completan mucho más adelante. Es más, cuando pensamos en los inicios de la adolescencia y el desarrollo en esa etapa de la vida, y hablamos que tienen un cerebro en construcción, que se está completando la mielinización, que falta todavía, ¿no?, para que estén completos, hacemos referencia a esto, de abajo hacia arriba. Lo último que se forma, o que se completa su formación, es el cerebro del juicio, del razonamiento. Importantísimo tener esto presente, como hablo muchas veces, y acá hay docentes y educadores que ya me han escuchado decirles, mal puede importarle a un niño la regla de 3 o la tabla del 2, ¿no?, si su vida está en peligro, ¿no? Entonces, muchas veces vemos en la práctica, por eso digo que ayuda a pensar, niños que no sabemos si no están funcionando porque tienen un déficit cognitivo o no están funcionando porque tienen encendido el cerebro de la sobrevivencia. Están en modo sobrevivencia, entonces aquello quedó apagado por ahora. Estoy en estado de alerta tal que no puedo aprender. La agresividad buena me está protegiendo para que yo mantenga mi vida a salvo. Entonces, a veces llevo adelante agresiones, pero no por violento, porque siento o percibe mi cerebro que estoy en peligro. Y por eso me pareció interesante hacer esta aclaración, simplemente a manera de seguir pensando en el tema
en esta clave. Sí. Agresividad mantiene la vida, la violencia pretende someter a otros a mi favor o a mi beneficio. No sé si voy a leer desde acá porque no leo desde allí. Crecemos aprendiendo modelos de sometimiento y de inequidad. Y acá dice la primer tirita. ¿Seguridad social? No. ¿Educación de calidad? No. ¿Trabajo digno y sueldo justo? No. Levanta los brazos y quien le ofreció todo eso, hoy lo ataca. Ah, no, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo que llegamos a esto? Y el otro, más doloroso, un niño que pregunta en las circunstancias extremas de pobreza, mamá, ¿qué es la violencia? Sí. El atravesamiento social, bueno, acá se combina, ¿no?, con la mirada biológica del modelo anterior. Entonces hablamos de violencias, y este es otro modelo, el modelo del triángulo de Galtung, o el iceberg de Galtung, que sostiene, y desde CIPIAP tratamos de tener esto siempre presente, darlo a conocer en las capacitaciones, tener claro que cuando emerge un comportamiento, la punta, ¿no?, un comportamiento, o sea, un hecho de violencia directa, detrás, debajo de ese iceberg, hay una violencia cultural, hay un aprendizaje y hay una violencia estructural que tiene que ver con las necesidades básicas insatisfechas. Y eso también es nuestro compromiso, ¿verdad? También es nuestro compromiso. Lo voy a profundizar también más adelante. Entonces, esto es una versión libre absoluta, una síntesis libre mía, me hago cargo. Pensando, entonces, si es así, si estos modelos nos sirven para entender, podríamos decir que agresivos nacemos, es decir, con la potencialidad de defender nuestra vida, nacemos. Pero violentos nos hacemos. A ser violentos aprendemos de alguna forma, lo cual es impactante, pero es esperanzador, porque uno de los desafíos va a ser cómo desaprendemos esta violencia aprendida, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ejercicio de la violencia, la decisión de violentar. ¿Sí? Para nacer y hacerse, ¿dónde se desarrolla? ¿En qué ámbito se desarrollan los seres humanos? Y me gustaba escuchar a la doctora Domenech recién en la apertura hablar del modelo sistémico de alguna forma, ¿no? Que lo tenemos así, quienes tenemos la formación sistémica no podemos pensar fuera de contexto, ¿no es cierto? Evidentemente un niño, una niña llega a algún lugar que yo llamo el nido de crianza, ¿no?, donde hay o debería haber referentes de cuidado que lo reciban, sea en un ámbito de lo que llamamos familia en todas sus formas, sea dolorosamente por todo lo que dije previamente, a un ámbito institucional. Pero llega a un lugar que no está aislado del mundo, un lugar que está inserto en una comunidad, ¿sí?, en una comunidad donde está el centro de salud, la escuela, el CAIF, bueno, el juzgado, el club deportivo, el centro de los Boy Scouts, la iglesia, están todos allí, ¿verdad? Ahí llega ese niño. Y llega en un momento histórico, antes de la pandemia o después de la pandemia, doctora Garrido. Todo tiene que ver con la pandemia. Si nació en la pandemia, entonces ya está. Llega en un momento histórico donde pasan cosas en el mundo, ¿verdad? Simplificando un poco el modelo multisistémico. Sí. Y no puedo dejar una vez más de citar a nuestro colega, el doctor Barudi, que haciendo referencia a ese modelo multisistémico, dice, bueno, un niño, una mente humana en desarrollo, llega al mundo y emerge esa mente infantil de la interacción entre las experiencias relacionales que ese niño tiene, y ahí el doctor Barudi nombra al doctor Daniel Siegel, que hace referencia a esto también, y la estructura y funcionamiento de su cerebro. Cuando un ser humano llega al mundo, llega un cerebro a las manos de los cuidadores y se establece una interacción
aprendí tanto también que no puedo, no es porque esté acá, pero es verdad, con el profesor Cherro, ¿verdad? En la construcción de ese vínculo fundante de todos los vínculos, que es el vínculo de apego, ¿no? Se establece una interacción que moldea, y la doctora Laura Careza lo explica también muy bien, la arquitectura de ese cerebro en formación, ¿no? Cómo se pongan los ladrillos de ese cerebro en formación va a depender de en qué manos haya llegado, a qué manos haya llegado ese cerebro. Para que este milagro de lo inalámbrico del cerebro y los vínculos sea posible, dice el doctor Barudi, y lo llama milagro porque realmente, ¿no? Es increíble este inalámbrico vínculo, ¿no? Para que ese milagro sea posible, necesitamos crecer en ambientes en donde predominen, y subrayo predominen, porque lo hace a propósitamente enfático, basta con que predominen, no tiene que ser perfecto ese ámbito, no tiene que ser solo buenos tratos, pueden haber otras experiencias adversas, pero que promedian con esas experiencias de buen trato que el niño está viviendo, ¿no? Y ahí está ese puzzle que es de claves. Vamos a hacer la propaganda. A la salida está todo el stand de claves. Ustedes pueden encontrar ese puzzle a la salida que da cuenta de la posibilidad de tener una familia ampliada con todas sus características, ¿no? No importa, no es la familia perfecta, es que pueda cuidar. Y sobre todas las cosas, que experimente la certeza de un ala protectora, ¿verdad? La certeza de la protección. Los buenos tratos en la infancia, parentalidad, apego y resiliencia. Recomiendo ese libro del doctor Barudi, que desarrolla todos estos conceptos realistas y esperanzadores al mismo tiempo, con propuestas de intervención. Sí. Y no puedo dejar de citar en este preciso instante al doctor Boris Cyrulnik, que insiste igualmente que Barudi, crecemos bajo el signo del vínculo. Y sostiene, él, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial, con 6 años de vida, perdió a toda su familia, judío, francés. Tuvimos el privilegio de conocerlo, él estuvo en Montevideo en el año 96. Ojalá viniera de vuelta, pero tantas cosas de allá acá pasaron y aprendimos, que sería muy lindo agradecerle por todo lo que él ha transmitido, ¿no? Y Boris Cyrulnik sostiene, un niño puede resistir, y lo dice por él mismo además, ¿no? Apoyado en su propia experiencia, prácticamente cualquier cosa, si va, es un decir, ¿verdad? Pero si va sostenido tangiblemente o intangiblemente de un ala protectora, de una mano protectora. Y ahí siempre hago referencia en este momento a La vida es bella, que especialmente ese enganche de mirada de ese niño pequeño con su padre. Lo que tú me digas, papá, es la verdad revelada. Yo, lo que tú me digas, en eso confío. Y si tú estás bien, yo voy a estar bien. ¿Sí? En ambiente favorable, y voy a repetirlo ahora porque lo dije en la conferencia de Alianzi, doctor Schroeder, y me halagaron la expresión, el cerebro florece, porque es la sensación que a uno le da, ¿no? Que en condiciones favorables de interacción de ese cerebro con los vínculos en un ambiente de predominio de buenos tratos y de certeza de protección. Bueno, ¿por qué puse las mariposas? Porque leyendo, preparando este encuentro, estuve leyendo algunos textos de la historia de Santiago Ramón y Cajal, no sé cuántos sabían, que él llamaba las neuronas. Profe, ¿usted sabía? Las mariposas del alma. Y me encantó esa expresión, porque hubo una exposición inclusive en España, porque él dibujaba, era un artista plástico, miraba al microscopio y dibujaba las neuronas con tinta china, ¿no? Perfectas, muchos de los dibujos que teníamos en nuestros libros eran de él. Entonces, en ambiente favorable, bueno, vuelan y se multiplican las mariposas del alma, como llama Cajal a las neuronas, sobre todo, no solamente las neuronas, que son las mismas casi, si miramos bien esos dibujos, sino las conexiones entre ellas, ¿verdad? La sinapsis entre neuronas para formar circuitos, para formar redes y después circuitos,
que van a ir cumpliendo las distintas funciones de acuerdo a la edad y nivel de desarrollo. Sí. ¿Quiere decir esto que nunca le va a pasar nada a un niño en el que predomina los buenos tratos y certezas de protección? Y ahí voy a citar lo que también la doctora Natalia Trenchi siempre dice. A los niños hay que criarlos, doctora Trenchi, con un poco de hambre y un poco de frío, ¿verdad? Que no sé quién lo dijo, pero tú lo citabas. Confucio, ahí está. El estrés vital es necesario para la vida. Nacemos equipados, podemos pasar adversidad. No es que no. El mismo Boris Cyrulnik lo dijo. Yo pasé solito, tenía 6 años de abuelo adentro, ¿no? Tenía 6 años de apego seguro que fueron mi base segura, mi base de sustentación para poder construir después. No es que no nos pase nada, pero nacemos equipados para enfrentar las lluvias de la vida, ¿verdad? Que es esa reacción fisiológica que llamamos de estrés. Pero evidentemente, mientras estamos transitando por la etapa de crecimiento y desarrollo, necesitamos de esa manito, ¿verdad? Abajo del paraguas, que me acompañe y me cuide. El estrés vital fortalece para la vida. Es parte de, cuando hablamos de eventos vitales, estresantes en la historia clínica, decimos qué cosas le pasaron y cómo respondió ante ellas, qué recursos tenía para hacerlo. Sí. Pero en ambiente desfavorable, y esto es un estudio muy, muy serio de estos 3 autores, Langenstein, Hanson y Ebran, del 2002, el cerebro del recién nacido, cuando el bebé nace y crece en un ambiente humano que no le proporciona nutrientes, afecto y protección, o lo somete a estrés crónico, quiere decir a un estado que no es transitorio, que no es entro y salgo, el cerebro se desorganiza. Y señalo esta palabra porque después vamos a ver qué vemos afuera. Cuando un cerebro está desorganizado, ¿qué recibimos en el aula? ¿Qué recibimos en la consulta? ¿No? ¿Cuáles son los indicadores de esa desorganización? E incluso puede atrofiarse, provocando graves trastornos en el funcionamiento de la mente infantil, con consecuencias muy importantes para la vida adulta, y esto es clave, nos preocupa mucho, y por ende para la parentalidad, porque crecer bajo estrés crónico nos mantiene en tal estado de alerta, en tal estado de defensa de nuestra propia vida, en tal modo cerebro posterior de sobrevivencia, que no podemos avanzar en lo emocional y no podemos avanzar en lo cognitivo y no podemos dar lo que no recibimos. Todo lo que guardamos en nuestra memoria de procedimiento, devolver lo que hemos recibido en términos de cuidado y protección, está severamente comprometido. Y recordarán muchos de ustedes, el profesor Luis Barbeito lo trae con tal excelencia que soy incapaz de repetirlo, pero la experiencia de las ratitas buenas y las ratitas malas y el cuidado, ¿verdad? De quienes cuidaban y quienes podían devolver los cuidados que habían recibido. Quien había sido cuidado podía cuidar adecuadamente. Este es un problema, y me paro acá, porque en esto que hacía referencia de equipos de trabajo, docentes, educadores, de supervisión, es un problema de los centros educativos, es un problema especialmente de los centros CAIF, que atienden a la primera infancia y que se encuentran con severas dificultades a la hora de intentar incidir en la parentalidad, en acompañar las parentalidades, porque están severamente afectadas por historias de vida muy complejas y traumáticas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahí no hablamos de estrés vital, hablamos de estrés tóxico. Porque si la situación es estresora, una cosa es una lluvia, de la mano de alguien con un paraguas que me protege. Otra cosa es que una lluvia y un viento me vuelen el paraguas y me quede desamparado. Si se mantiene la situación o es de mayor magnitud que la que un niño o una niña en desarrollo puede tolerar, entonces este estrés ya no es un estrés vital, un euestrés, se transforma en un estrés que daña la vida. Sí. Y crecer bajo estrés tóxico, tiene que hacer un voto de confianza, porque esto es la síntesis muy coloquial de un montón de estudios,
no solamente deteriora o distorsiona los vínculos, la actividad social de niños y niñas, el aprendizaje, sino que hay un daño realmente orgánico de crecer bajo, por decirlo sencillamente, ríos de adrenalina y cortisol, de las hormonas del estrés. Hay una disminución del volumen cerebral total, la amígdala aumenta de tamaño, señal de que la alerta está prendida todo el tiempo, el hipocampo, sede de las memorias, disminuye, la corteza prefrontal se afina, y si se afina la corteza prefrontal, vaya sacando la que tiene, es el cerebro del cerebro, ¿verdad? ¿Qué consecuencias puede tener esto? El cuerpo calloso disminuye, y todo está directamente relacionado, o más grave, o más severo es directamente al inicio temprano del trauma y su duración. Sí. Y mencioné trauma, y pasamos a la segunda palabra. La violencia, entonces, la distinguimos de la agresividad como esa fuerza que irrumpe, bueno, y que genera alteración y desorganización en ese cerebro que crece. Una definición operativa del diccionario de trauma sería trauma, una palabra que la etimología quiere decir herida. Herida o daño causado por violencia externa. Pero hace referencia, y sobre todo cuando hablamos de trauma psíquico, a un evento que impacta y a la marca profunda que deja en la vida de una persona. Sí. Cuando se empezó a hablar de trauma, hace mucho tiempo, es muy interesante la historia. Los invito a las mesas posteriores donde van a trabajar compañeras sobre la conceptualización de trauma psíquico, ¿no? Se hablaba de un evento que impactaba en la vida de una persona, como decía la definición. Hay estudios interesantes de la posguerra, después la población de lujo para estas investigaciones fueron los sobrevivientes de la guerra de Vietnam. Es interesante ver el concepto que se tenía de los soldados que venían traumatizados. Era una vergüenza, era un demérito, y había que mejorarse rápido y volver al campo de batalla, ¿no? Porque si no, era como mal visto, era como un hándicap, un déficit, como si estuviera vinculado con la voluntad. Y me interesa destacar los avances que tuvo en la década del 90 el concepto de trauma, ya acercado al crecimiento y el desarrollo de niños y niñas. No a un evento único aislado que a una persona le sucede, sino al hecho de haber crecido bajo situaciones adversas. Y esta autora, la doctora Judith Herman, en el año 92 publica Trauma y Recuperación y hace referencia a que de la misma manera que la población masculina que se había estudiado en situaciones de guerra, sobre todo, presentaba sintomatología que lo inhabilitaba para integrarse a la vida de una manera adecuada, había secuelas de lo que ella llamó trauma acumulativo, de un trauma prolongado en el que la víctima está cautiva, atrapada y sin salida, ¿no? Bajo el control del perpetrador. Y hace referencia especialmente a la violencia intrafamiliar, al goteo continuo de situaciones de, recuerden, violencia, de sometimiento diario, de atravesamiento diario, que vivían niños y niñas y mujeres en situaciones domésticas. Y ese concepto de trauma complejo o acumulativo, bueno, hasta ahora venimos lidiando para poder incluirlo en nuestra nosografía. Finalmente, el CIE 11 incluyó este concepto de TEP complejo que Judith Herman viene planteando desde la década del 90, ¿no? No fue posible. Adelante, sí, la otra. Este es Van der Kolk. No tuve el privilegio de conocerlo personalmente, sigo investigando, pero fue alguien que acceder a sus trabajos y a sus investigaciones me ayudó muchísimo cuando intentaba entender qué pasaba con todos estos niños y niñas que yo recibía, en aquel momento, en primer lugar, en el equipo de salud mental de Sayago, después en el equipo de salud mental de Artigas,
que tenían un montón de síntomas de todo tipo, y yo decía, pero ¿qué diagnóstico hago con este chiquilín? Tiene de todo, tiene un déficit atencional, pero además, y con impulsividad, le metía todo lo posible y me faltaba igual, pero además está deprimido, pero además está ansioso, pero además no duerme, pero además se hace caca, pero además se hace pichí. ¿Qué hago con este chiquilín? ¿No? Conocí a Van der Kolk, ¿no? En la literatura, ¿no? Y Van der Kolk tomó los estudios de Judith Herman y, el anterior, por favor, un poquito más, y decía, esto es textual, dice, nuestro marco diagnóstico actual, decía Van der Kolk en 2005, es totalmente inadecuado para captar los déficits de control de impulsos, la autorregulación, la agresividad, la concentración de los niños maltratados y desatendidos, que era la población que él se enfocó a estudiar. Entonces, ahora sí, acuñó para presentarlo al DSM-5 que estaba por salir, una nueva propuesta diagnóstica. Dice, tenemos que tener, no nos alcanza con el trastorno de estrés postraumático, con el estrés único, hay algo que falta. Y acuñó esta propuesta a la que llamó trastorno traumático del desarrollo. ¿Qué decía Van der Kolk? Cuando el proceso de crecimiento y desarrollo de un niño se da en un contexto donde no hay buenos tratos, ni certeza de protección, citando lo que decíamos hoy, sino por el contrario, hay múltiples experiencias traumáticas sostenidas en el tiempo, el goteo continuo del que hablaba Judith Herman, pero además coincide con una falla en el sistema de apego, o sea, en desprotección, adversidad continua y sin una manito de la cual agarrarme, ¿no? Sin un ala bajo la cual protegerme, aparece sintomatología múltiple que compromete varias áreas del desarrollo, constituyendo un cuadro clínico que podríamos denominar, dice Van der Kolk, trastorno traumático del desarrollo. Nos venía como anillo al dedo en esa conceptualización, esa propuesta, para poder entender, y aclaro porque acá hay muchos de profesiones afines, que cuando hablamos de diagnóstico en psiquiatría pediátrica, digo porque a veces nos cuestionan, no es una etiqueta, sino es un modelo para pensar. Diagnosis es ver a través de, para intentar entender. Este modelo, esta propuesta diagnóstica nos permitía ver a través de estos niños y niñas, de esos síntomas y signos, ver esta historia de estrés tóxico o trauma sostenido. Sí. Y rápidamente, él decía trastorno traumático del desarrollo, hay criterios de exposición, y después la desregulación es la palabra dominante, ¿no? Que sabemos no pertenece dentro de la nosografía a ninguna patología específica, pero está presente acá en cantidades enormes. Desregulación afectiva y fisiológica, atencional y conductual, de sí misma y relacional, más todos los síntomas postraumáticos de disociación y los flashbacks, las revivencias traumáticas, las pesadillas, todo lo que tienen las personas que han sufrido, que tienen sintomatología postrauma, por supuesto duración más de 3 meses y una enorme repercusión funcional, tanto a nivel familiar como a nivel académico, escolar, con muchas dificultades de integración en el medio escolar, y ahí es que, volviendo a citar a la doctora Nora Rodríguez, ¿no? Conversábamos muchísimo de esto y peleábamos bastante, entonces ella me decía, no es todo trauma, puede tener dislexia el chiquilín, ¿no? Sí, claro, sí, puede tener dislexia, puede tener las dos cosas, puede tener trauma y dislexia, y puede tener más dislexia todavía porque tiene el trauma. Pero bueno, la recuerdo y aprendí muchísimo de ese, y es verdad, ¿no? Entonces decía, ¿cuánto iba? La dificultad de aprendizaje del chiquilín, ¿cuánto iba por una dificultad específica del aprendizaje? ¿Y cuánto iba? Porque tenía el lóbulo frontal apagado, porque estaba en modo bichito, defendiéndose como podía, ¿no? Bueno, esa era la propuesta que no tuvo andamiento, no fue aceptada, y el DSM-5 salió sin ella. Hubo una reformulación de todos los trastornos vinculados a trauma, que se agruparon en un capítulo de afecciones vinculadas al trauma. Eso fue un avance importante en la tenida en cuenta de los efectos del trauma sobre la salud mental de todas las personas, ¿no? De niños, niñas y adolescentes y de todas las personas, pero no entró como diagnóstico. ¿Sí, la siguiente? Pero sí, como acabo de decirles, el CIE-11
acaba de incluir el TEP complejo, que recoge toda esta conceptualización de Judith Herman, es mucho más que los síntomas de estrés postraumático, es todo lo que tiene que ver con el mantenimiento en el tiempo y la falla en los sistemas de cuidado y protección. Es como tener un trastorno de estrés postraumático con un trastorno del apego al mismo tiempo, ¿no? Todo junto en el mismo paquete. Pero no vamos a entrar en la nosografía, simplemente saber que esto se sigue investigando y buscando algo que nos permita hacer coincidir lo que vemos con en qué clave lo pensamos en la nosografía, ¿no? Sí. Última palabra, no, penúltima, realidad. Como estoy, ya está. ¿Qué pasa? ¿Cómo vemos todo esto de la violencia y el trauma en nuestra práctica clínica? En todas las disciplinas que están acá. Seguramente están pensando ya en varios niños y niñas que si es este, tiene esto, ¿no? En psiquiatría pediátrica, cada vez más, lo decía la profesora Garrido, tenemos el estudio epidemiológico, ¿verdad? 2007-2008, 22% de los niños y niñas presentaban sintomatología que podía corresponder, era posible hacer un diagnóstico. Hoy lo tendríamos que rever y ver qué pasa, ¿no? ¿Cuántos de esos niños que presentan esa situación, estaba considerado, por supuesto, tienen detrás estas historias acumulativas, ¿no? De trauma complejo acumulativo, de adversidad acumulada. Pero diariamente recibimos niños que presentan, que vienen derivados por pediatra, neuropediatra, médico de familia, desde la escuela, desde la psicomotricista, desde la fonoaudióloga, que presentan sintomatología múltiple que no responde a las intervenciones psicosociales habituales. Esa es otra señal de alerta, ¿no? Vos tenés un chiquilín con un déficit atencional con hiperactividad, si eso es de libro, le haces el tratamiento específico y pasa de bueno regular a sobresaliente muy bueno. ¿En cuánto, doctor Choca? En una semana, ¿no? Ahora, le podés dar a estos chiquilines intravenosa la Ritalina, que no pasa nada. Entonces vos decís, ¿qué hago? Y ahí, ¿qué nos pasa? Lo hemos pensado con el colectivo de psiquiatría, tanto de niños como de adultos, ¿no? Terminamos dando 3 antipsicóticos y nada, nada. Que nos da vergüenza lo que indicamos. Nos da como vergüenza, porque decimos, esto no puede ser. Y la exigencia, ¿no? Perdonen, pero aquí estamos en familia, ¿no? No a la medicalización de los niños y por otro lado, bien del otro lado, medicalo, dale algo porque no sé qué voy a hacer con él. Es una lucha así que no sabemos para dónde ir, ¿no? Bueno, la verdad es que eso no es una realidad que enfrentamos. Es una realidad, sí. La siguiente, por favor. Y estos pacientes que tienen todas estas sintomatologías, que comprometen varias áreas del desarrollo, y ahí nos acordamos, sí, trastorno traumático del desarrollo, son un desafío clínico, son un desafío nosográfico y terapéutico. Todo el tiempo, sí. Entonces, seguramente lo pongo como, porque si hay alguno que no conoce, el CPAP es el dispositivo interinstitucional que Integro representando hace que está el Ministerio de Salud, Fiscalía General de la Nación, tenemos una representante acá, donde está Mariela, ya está Mariela Solari, privilegio tenerte acá, ANEP, Ministerio del Interior, bueno, está ACE presente como prestador de salud en la órbita de INAU, ¿sí? La siguiente, presenta anualmente un baño de realidad, ¿no? Que es el informe de gestión que da cuenta parcialmente, lo sabemos, de las situaciones de violencia que han sido reportadas. Esta es la del año 2023, que se presentó en abril. Se reportaron 8.157 situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, sin contar, están teniéndose en cuenta, más de 3.000 niños y niñas que han sufrido la realidad de la violencia en refugios, donde están con sus madres, que han tenido que salir de sus casas por violencia de género, y no están contabilizados allí los niños que han sido víctimas del femicidio de sus madres, y no están contados allí los niños muertos, que este año ha sido
tremendos, ¿no? Y sin ir más lejos, 4 adolescentes murieron este fin de semana. 4. Acá, si hacemos las cuentas, 22 situaciones por día de niños violentados en nuestro país, de las cuales 5 por día son abuso sexual. Es mucho, mucho, mucho para la población que tenemos, ¿verdad? Y para pensar que son la punta del iceberg, pero de otro iceberg, ¿no? De lo que se ve. Sí, la realidad es así. Volviendo al modelo sistémico. ¿Por qué? ¿Por qué es esta realidad? Volviendo en qué ámbitos crece un niño y una niña. La otra, por favor. El escenario más frecuente en que tiene lugar la violencia sexual infantil y adolescente es el intrafamiliar. Y en general, todas las formas de violencia de tipo maltrato, la persona que violenta a niños es o familiar directo o integrante del núcleo de convivencia del niño. O sea que el nido está comprometido. No es un lugar, no es un ala que dé protección en muchas situaciones, ¿verdad? Sí. Pero, a falta de nido, hay comunidad. ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Quién releva, ¿no?, a estos referentes de cuidado del nido de crianza? ¿Y qué nos está pasando? ¿Cuál es nuestra realidad como comunidad? No la única, pero nos impacta. Sí. Violencias, ¿sí? Y violencias. De todo tipo, ¿no? Entonces, si agresivos nacemos y violentos nos hacemos o aprendemos, adentro de casa y fuera de casa, lo que está dominando es el sometimiento, esa fuerza que arrasa con los otros, ¿verdad? Daría para hablar todo el día, pero ser conscientes de que esto nos está pasando, ¿no? ¿Sí? Y más violencias, y más descrédito a la palabra de los niños, ¿no? Me parece terrible que los niños y adolescentes que refieren a haber sido violentados en masa no sean tenidos en cuenta, ¿sí? Y entonces, frente a esto, frente a estas situaciones de violencia real, de violencias reales, ¿cuál es el desafío? Lo decías vos, doctora Garrido, también, porque todos fueron diciendo cosas, ¿no? Todos nosotros estamos insertos en alguno de estos, ¿no? Quizás no podemos estar, atendemos niños y niñas, pero no podemos estar absolutamente dentro de ese nido de crianza. Ahí vuelvo a los... ¿Hay gente de CAIF acá? ¿Sí? Grandes, grandes. Ahí está. Ahí están ustedes que son un nido alterno, ¿no? Que recibe a la primera infancia de 0 a 3, pero aún así van, visitan, pero no pueden estar todo el día dentro de ese nido, ¿verdad? Y algunos los vemos en la consulta, semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Todos nosotros estamos insertos en el sistema de salud, o en el sistema de educación, o en el sistema de justicia, o en la defensa, o en la protección. Todos nosotros tenemos algo que ver desde la comunidad que integramos con los niños y niñas que crecen. Y por lo tanto, el desafío es que todos y todas podamos, en primer lugar, y también la mesa de apertura lo mencionó, no dejar de ser sensibles al trauma que genera crecer en ámbitos que no ofrecen buenos tratos y protección. No olvidarnos que eso está y que modificarlo es clave para poder permitir aquello que decíamos al inicio de que ese niño o esa niña cumpla el derecho de poder llegar a ser la mejor versión de sí. Generar ambientes protectores y fortalecedores. Incidir desde el lugar que estemos, si nos ha tocado estar en un lugar de gestión donde decidimos el destino de los recursos, bueno, no nos olvidemos de esto. Cada uno está en el cuerpo a cuerpo o en el allá arriba, dentro de esta gama que representamos todos nosotros. Me voy a tomar un minuto para honrar a los compañeros de CAIF que cuidan y acompañan la primera infancia, y son así, lo dijiste vos, Sergio Venturino, primera infancia, una prioridad, ¿no? Ahí se juega tanto, tanto.
No sé si llegaron de Artigas, llegó el dispositivo de reparación del daño de Artigas de CIPIAP, porque no los veo de acá. Marcia, ¿están por allá? No llegaron, estarán en la otra sala. Ah, perdón, capaz que están en la otra sala. Les dije al inicio que desde mi lugar en CIPIAP, uno de mis roles es supervisar los equipos que trabajan en reparación del daño. Tenemos 3 en este momento. Artigas, 33 y Maldonado. Recientemente, hace unos meses, este equipo de reparación del daño, que venía trabajando con 2 adolescentes tempranas, que no se conocían entre sí, que habían sufrido abuso sexual, que tenían sintomatología postraumática muy intensa, que habían abandonado el sistema educativo. Bueno, se hizo todo el proceso psicosocial con la trabajadora social, la médica de familia y el proceso terapéutico en sí. Importantísimo, esto es de todos, ¿no? No es pase al psicólogo, no es pase al psiquiatra, cada uno hace su parte, este puso un huevito, este le echó la sal, ¿no? Y las dos adolescentes, al realizar una dinámica que hacemos, que es la línea de vida, como de preparación para el cierre, habían puesto en la línea que correspondía a las situaciones gratas o protectoras que habían vivido en su vida, habían puesto haber ido al CAIF. ¿Se dan cuenta? Y tengo la certeza, en serio, que fue eso lo que nos permitió dar el alta. Hubo un modelo alternativo de vínculo, de protección y de cuidado. Hubo la sensación guardada en la piel de respeto, de protección, de amor, que permitió que esas 2 adolescentes vivieran el abuso sexual, nada menos, como algo que les pasó en la vida, pero que no borraba todo lo que ellas habían recibido, ni quedaba por fuera de lo que ellas eran, ¿no? Así que empodérense de eso. Cualquier pequeño gesto, por pequeño que parezca, puede marcar, incidir el pronóstico de un niño que ha sufrido situaciones de ese grado de adversidad, ¿no? O sea que cuando hablamos de ser sensible y hacer cada uno lo que pueda, en el lugar que pueda, es porque realmente no estamos hablando utópicamente, extremadamente utópicamente, sino creemos que es posible. Así como les digo, si estamos en un lugar donde podemos incidir en los recursos que necesitamos para seguir trabajando en reparación del daño, bueno, podamos hacerlo desde ahí también, pero sin desmerecer cada gesto de certeza de protección y buenos tratos. Sí. Entonces, el desafío final, que este encuentro, esta instancia que nos convoca con tanta alegría, con tanto entusiasmo, nos sirva para irnos con este desafío. Vamos a tener en el eje de trauma 4 mesas a las que van a participar ustedes, irán eligiendo. Una mesa donde vamos a poder seguir profundizando en el concepto de trauma desde distintas perspectivas. Una mesa donde se van a presentar experiencias de investigación en la temática, en el cruce de violencia y trauma. Una mesa donde van a estar 3 experiencias de abordaje de situaciones de trauma vinculado a violencia, que es la experiencia que les mencionaba de los dispositivos de reparación del daño, que es la experiencia amigo de Salto, que es la experiencia claves de protagonismo adolescente en la prevención de violencia. Y, prevenir es claves. Abordar es Artigas, es la poli de psicotrauma nuestra, de la unidad de psiquiatría pediátrica, y la experiencia de Salto. Y en prevención está claves, está Bienvenida Adolescencia, el material de adolescencia, está Magdalena Álvarez, la licenciada Álvarez, está por ahí. Ya no te veía. Y ¿qué más tenemos en prevención, en abordaje? Y pediatría. Y la doctora Perdomo en su trabajo de formación con pediatras. Lo pueden ver en el programa, pero yo para estimularlos a que vayan sabiendo que todo tiene que ver con esto que estamos diciendo ahora. Ojalá podamos seguir pensando,
seguir tomando este desafío como algo posible hacer desde el lugar que queramos. Algunos investigarán, otros harán prevención, otros se dedicarán a formarse para abordar adecuadamente y todos haremos la parte que nos corresponde, ¿sí? Termino con una de nuestras frases que no podemos dejar nunca, que es la que cierra la mayor parte de los trabajos de CIPIAP. El compromiso y el desafío es porque realmente el bienestar infantil sabemos que es el resultado de la acción de toda la comunidad. Sin la participación de todos, cada uno en su lugar, es imposible pensar en modificar o cambiar su realidad. Así que muchísimas gracias y seguimos. Les queda que los niños aprenden lo que viven. Viejo y querido poema de Dorothy Lowe, que sigue vigente. Muchas gracias. Decime. Dale. Bueno, tenemos 30 minutos para un break y después 10:30 comienzan las 2 mesas. En el aula magna empieza la mesa que son los dispositivos, Artigas, Salto y Montevideo, y aquí la mesa sobre conceptualización desde diferentes perspectivas. ¿De acuerdo? Como decía Garrido, charlan mucho, pero puntuales.